A continuación, Reconstruyendo Memoria, solo por Coapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de Reconstruyendo Memoria. Hoy hablaremos de uno de los acontecimientos que marcó la historia en Colombia. Se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. La Conferencia Panamericana estaba en plena realización en Bogotá y el principal objetivo del gobierno de los Estados Unidos en ella era la de convencer a los países participantes de realizar un acuerdo para declarar el comunismo como una actividad fuera de la ley. Esta daría comienzo a lo que más tarde se llamaría la Organización de los Estados Americanos. Paralelamente, conformado como una respuesta a la Conferencia Panamericana y con la finalidad de protestar contra el intervencionismo estadounidense en varias naciones de América, se estaba organizando un Congreso Latinoamericano de Estudiantes financiado por el gobierno peronista. In Bogotá, der Hauptstadt der Südamerikanischen Republik Kolumbien, tagte die 9. Panamerikanische Konferenz. Mit rund 1000 Delegierten von 21 Teilnehmerstaaten aus Nord- und Südamerika war auch der US-Außenminister Marshall anwesend. Die Konferenz musste infolge einer gegen die kolumbianische Regierung gerichteten Revolte für 5 Tage unterbrochen werden. Zur Beratung standen Fragen der interamerikanischen Zusammenarbeit. El Congreso Estudiantil fue ideado y promovido por un estudiante de leyes cubano llamado Fidel Castro, que convocaba a estudiantes de varios países latinoamericanos, entre los que se encontraba Panamá, Costa Rica, México, Venezuela y Cuba. Entre los estudiantes que se encontraba el mismo Fidel Castro, quien había llegado a Bogotá hacia el 31 de marzo, y los otros después. Según un acuerdo previo realizado el día anterior entre Gaitán y Fidel Castro y otros estudiantes que los acompañaban, sería una manifestación que terminaría en la Plaza de Bolívar, en la cual Gaitán daría un discurso. Otra cita se había fijado para hablar del tema hacia las 2 de la tarde del 9 de abril, pero esta no alcanzó a realizarse debido al asesinato del líder liberal. 2 individuos sospechosos se habían visto unas 18 o 20 veces cerca de las oficinas de Gaitán, pasando a mediodía desde mediados de marzo, lo que despertó sospechas en Pablo López, el ascensorista del edificio, quien le expresó sus dudas a la secretaria de Gaitán. A la 1 de la tarde del 9 de abril, estos 2 individuos fueron vistos nuevamente, uno más alto, más delgado y de mayor edad que el otro. Habían estado en las puertas del edificio o en sus alrededores preparados para la salida de Gaitán. El caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Se dirigían a almorzar a la 1 de la tarde y cuando salieron del ascensor, Mendoza Neira tomó del brazo a Gaitán y adelantaron al resto de las personas. Al llegar a la puerta, uno de los sospechosos, probablemente el más alto, le hizo una señal con la cabeza al otro que se mostraba bastante nervioso. Cuando Gaitán salió por el portón del edificio, giró hacia el norte con fin de ir a almorzar con sus amigos que lo acompañaban. En ese momento, el hombre más bajo le dio el paso y le disparó por detrás. El número y frecuencia de disparos varían de testigo en testigo. Lo cierto es que una bala le dio en la nuca y 2 en el torso, todas mortales. El hombre alto aparentemente se esfumó entre la multitud, mientras que el más bajo se dio a la retirada retrocediendo y amenazando a los que podrían seguirlo. El hombre fue identificado como Juan Roa Sierra. 3 balas impactaron el cuerpo de Gaitán, que falleció pocos minutos después en la clínica central, mientras su amigo, el médico Pedro Eliseo Cruz, procedía a efectuarle una transfusión de sangre. Los médicos atendieron rápidamente al caudillo, pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron salvarlo. Gaitán falleció antes de las 2 de la tarde.
Al salir de su oficina en el día de hoy, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, jefe único del Partido Liberal, fue gravemente herido de 3 disparos y llevado de inmediato a la clínica central. Los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. El jefe del Partido Liberal acaba de fallecer. La muerte de Gaitán, producida al mediodía del 9 de abril, interrumpió sus sueños de lucha por llegar al poder, pero sobre todo, cortó de tajo las esperanzas del pueblo por una Colombia nueva, más equitativa. Gaitán había ofrecido la restauración moral de la República y quitarle el poder a las oligarquías para entregarlo al pueblo. Los que presenciaron el evento persiguieron a Sierra, el dragoneante de la policía Carlos Alberto Jiménez, para intentar protegerlo de la multitud que lo perseguía. Lo introdujo a una droguería que se encontraba no muy lejos del lugar del magnicidio. Cuando empezó a interrogarlo, el joven solo decía "Ay, Virgen Santísima", dando muestras de nervios y angustia. La multitud penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta matarlo. Posteriormente lo arrastraron por toda la carrera séptima hasta las escalinas del Capitolio Nacional, donde dejaron su cadáver. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia. Ese día hubo saqueos principalmente en el centro de Bogotá, pero luego se esparcieron por gran parte de la capital para terminar esparciéndose en varias ciudades de Colombia. Además de los saqueos, hubo incendios provocados por los manifestantes, incendiaron tranvías, iglesias, edificaciones importantes y los mismos locales saqueados. Policías y militares en un principio intentaron controlar la situación, y mientras que algunos se unieron a la revuelta proporcionando armas y esfuerzos, otros tomaron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. El saldo de la revuelta fueron cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 muertos reportados por un cable de la embajada alemana hasta la extraoficial de más de 3.000. Los daños materiales corresponden a múltiples saqueos y al incendio posterior y derrumbe de 142 construcciones, entre las que se encontraban casas de particulares, hoteles e iglesias del centro de la ciudad. Durante el proceso judicial del asesinato se presentaron testimonios que indicaban que Roa Sierra no fue el asesino, sino que fueron justamente él o los asesinos quienes condujeron a la multitud a tomarlo como él culpable a acabar con su vida. Otras versiones presentadas en el proceso indicaron que Roa Sierra sí fue culpable, pero que actuó motivado o en acuerdo con otra persona. La justicia colombiana sentenció en el año 1978 que el asesino Juan Roa Sierra era esquizofrénico y que actuó por motivos personales y solo. La ola de protestas que se expandió por otras ciudades y regiones del país desencadenó el inicio de la época conocida en el país como la violencia. En esa época surgieron los primeros grupos de autodefensas armadas comunistas y que se convertirían en las futuras guerrillas de las FARC y ELN. Asimismo, surgieron los primeros grupos paramilitares conocidos como los Pájaros y liderados por seguidores fervientes del Partido Conservador. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por medio del conflicto armado interno. Gaitán fue un líder importante para la sociedad de su época, pero tras su asesinato se convirtió en un símbolo histórico nacional, al mismo nivel de un prócer de la independencia colombiana. Entonces rechazaremos con ardor cualquier acto que vulnere, ya por la fuerza o por el fraude o por el engaño, el derecho a votar, que en los demás es tan sagrado como en nosotros mismos. La fe que nos anima, la certeza de amar cada vez con mayor fuerza y decisión los ideales que hemos predicado, la tesonera voluntad de no dejarlos claudicar, no solo no serán disminuidos por una actitud serena, respetuosa y ecuánime en el día de las votaciones, sino que, por el contrario, se verán acrecentados con el prestigio de la paz, que es patrimonio de todos y que nosotros, más que nadie, debemos preservar para la patria. Nosotros estamos combatiendo por ella, y en nombre de ella y de nuestros ideales,
Yo os pido, ciudadanos, una firme pero tranquila decisión de votar. Hemos llegado al final de nuestro programa recordando la historia del Bogotazo, uno de los acontecimientos más importantes de nuestro país. Nos vemos en un próximo capítulo de Reconstruyendo Memoria.